Yo no me afeito la barba, pero ya traigo gafas, que antes no me hacían falta. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por haber venido a escucharnos y sobre todo para compartir nuestra inquietud por España, ¿no? Porque España, efectivamente, como dice el lema de este año, nos duele. Yo quisiera empezar teniendo un recuerdo para una persona que fue asesinada en Zaragoza hace aproximadamente un año. Se llamaba Víctor Laínez. Lo mataron de manera cobarde y traidora por la espalda. Y el delincuente que lo hizo, la razón por la que fue es porque llevaba unos tirantes con los colores de la bandera de España. Fíjense al punto que hemos llegado, ¿no? Que en España empieza a ser de alto riesgo llevar los colores de la bandera de España y exhibir o mostrar aprecio por los símbolos nacionales, por esos símbolos que nos definen, que representan nuestra unidad, nuestra libertad y nuestra solidaridad nacional. Yo no sé si lo que ocurrió en Zaragoza, lo que ha venido ocurriendo, aunque con resultados no tan graves a lo largo de la geografía nacional durante este año, incluso la sentencia, la vergonzosa sentencia en primera instancia, que espero que sea revocada, que va a poner en libertad al criminal, probablemente antes del verano, si los tribunales de instancia superior no lo remedian. Yo no sé si es a eso a lo que se refería Turrión cuando habló de la alerta antifascista, o si eso es lo que buscaba Zapatero y Pedro Sánchez con la ley de memoria histórica. Pero lo que tienen que tener cuidado es con ese tipo de cosas, porque esta demagogia irresponsable está llevando crispación a las instituciones, violencia en las calles y mucha tristeza a la familia y a los amigos de las víctimas. Miren, acabamos de dejar atrás una legislatura fallida, otra más. Nos han convocado a las urnas en unas elecciones generales 4 veces durante 4 años y parece que esta legislatura que estamos iniciando no va a ser mucho mejor. España se encuentra en una situación de absoluta ingobernabilidad y eso lo que ha demostrado, lo que viene a demostrar es el fracaso absoluto de unos dirigentes políticos que no sirven para gobernar este país, para llevar los destinos de España. El presidente del gobierno en funciones accedió a la Moncloa a través de una moción de censura y lo hizo apoyándose en la izquierda más radical, en los separatistas e incluso en aquellos que jalean, aplauden y justifican a la ETA. Aceptó los votos de esa gente. Hoy, en un claro gesto de irresponsabilidad, Pedro Sánchez nos ha obligado a volver a votar 6 meses después de las elecciones anteriores. E inmediatamente después de los comicios, y una vez proclamados los resultados, se reunió y se dio un abrazo con aquel al que desde 6 meses antes no quería llegar a acuerdos. Claro, el problema que tenemos aquí es que ahora hablan de que sean los partidos de la oposición los que, para evitar el gobierno que se avecina, den su apoyo, voten o se abstengan para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Pero en ningún momento él ha llamado o se ha reunido con los líderes de la oposición para obtener y para ganarse ese apoyo. Yo creo que Pedro Sánchez, con quien se siente cómodo, con quien se siente a gusto, es con la gente que está negociando. Y mientras tanto, hemos perdido el tiempo, hemos perdido dinero, repitiendo elecciones, y estamos en una coyuntura nacional e internacional muy delicada que precisa que España tenga un gobierno fuerte, una dirección firme, que esté orientada a la defensa del interés general y del bien común de España y de los españoles. Lo que no necesitamos es a un vanidoso que lo único que piensa es en sí mismo. Desde que Sánchez sacó adelante la moción de censura que lo llevó a la Moncloa, solo ha tenido un logro. Y además él fue al foro quizá internacional más importante, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se lo contó ante los representantes internacionales que se encontraban aquel día allí. Sánchez lo único que ha conseguido es desenterrar el cadáver y moverlo de sitio de una persona que falleció hace más de 40 años. Eso es lo único, y además él se sentía orgulloso de eso. En un cálculo endiablado para
obtener los apoyos que le puedan permitir estar 4 años más en la Moncloa, no ha cumplido con su obligación en Cataluña, con sus obligaciones en Cataluña, que no son otras que restaurar el orden y garantizar la estabilidad. El gobierno en funciones, en este cálculo político aberrante, ni está haciendo cumplir la ley, ni está aplicando el Estado de Derecho, y sobre todo está dejando a nuestros compatriotas catalanes, que al mismo tiempo se sienten españoles, a los pies de los caballos, porque son los que sufren en carne propia los desmanes y la presión del separatismo. Por eso me van a permitir que les hable un poco de esos otros catalanes. Esos catalanes que bastante tienen con sufrir a diario en sus barrios, en sus pueblos, en sus puestos de trabajo, incluso en entornos familiares, la presión del separatismo, para que desde el resto de España a veces se hable de ellos con cierto desprecio. Ahora nos acercamos otra vez a las Navidades y he vuelto a leer llamados al boicot. Eso no se puede hacer, porque lo que necesitan esos compatriotas es que el gobierno español los proteja y que el resto de los españoles los apoyemos y los arropemos. Pero miren, además de esos catalanes, yo les voy a hablar de otros españoles. Les voy a hablar de las personas que han venido de fuera, que se han visto en la necesidad de emigrar a nuestro país, como en su día lo hizo la generación de nuestros padres y abuelos, y como probablemente lo van a tener que hacer, por desgracia, la generación de nuestros hijos. Les quiero hablar de los inmigrantes que han venido aquí y que trabajan honestamente a nuestro lado, que han venido cumpliendo las leyes de extranjería a la hora de entrar en España, que no han venido para hacer fraude de nuestro Estado social, sino que han venido a trabajar, que respetan a España y que nos ayudan a levantar. Yo creo que no los podemos meter en el mismo saco que esos otros que vemos saltando la frontera, las vallas de Ceuta y de Melilla y que agreden a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional, que están haciendo un trabajo encomiable y que además el gobierno no les deja desplegar todos los recursos que están a su alcance. Sobre el tema de la inmigración me gustaría detenerme. El otro día leía una entrevista a una señora marroquí que tenía en Tánger una ONG que trabajaba con niños, con chicos de la calle, con niños de familias desestructuradas. Esta señora pedía de una manera clara al gobierno español y a los gobiernos de la Unión Europea que esos niños, los que llamamos los MENAS, los menores extranjeros no acompañados, una vez lleguen a España sean inmediatamente devueltos a sus países de origen. Porque esos niños se tienen que criar en sus entornos, de sus familias, de sus aldeas, de sus barrios, para tener una buena educación, para tener un arrope social que aquí no van a tener. Porque aquí no nos engañemos, pese a toda la palabrería vacía y demagógica que dice el gobierno con estos temas, una vez los chicos salen de los centros de internamiento, acaban en la calle, acaban en manos de mafias y acaban en manos de gente poco recomendable. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿No sería mejor que el gobierno español y los gobiernos de la Unión Europea financien con ese dinero que se está gastando en esta materia a este tipo de organizaciones que trabajan en sus países, que trabajan sobre el terreno con estos chicos? ¿No sería mejor que la ayuda la canalizáramos creando escuelas, creando institutos, y que cuando estos muchachos acaben su periodo formativo se les beque en nuestras universidades europeas, y que cuando vuelvan a sus países ya lo hagan como ingenieros, como arquitectos, como médicos, como administradores, y colaboren activamente al desarrollo de esas naciones? Y si fomentáramos políticas masivas de microcréditos, sobre todo la mujer africana suele ser muy laboriosa, para que creen talleres, para que se fomente la artesanía y que nosotros creamos un canal de comercio justo y le compremos esos productos para que puedan subsistir dignamente con ellos y no se vean en la necesidad de tener que emigrar. Y si colaboráramos más en políticas reales, en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de agricultura o en materia de deporte. Pero no, lo que se hace es gastar el dinero en políticas absurdas que no llevan a ningún objetivo real y que lo que hacen es provocar el efecto llamada para que esa gente se lance al mar Mediterráneo, se juegue la vida y acaben en manos de las mafias, que son las auténticas beneficiarias de todo esto. Miren, estamos en manos de unos auténticos irresponsables. Lo que mis camaradas hablaron antes sobre la casta política, yo lo quiero corroborar. Aquí nadie quiere trabajar por el bien común de los españoles,
por el bien de España. Aquí cada uno trabaja para asegurarse su propio interés particular y quedarse en las poltronas. En pleno debate sobre pensiones, cuando se está cuestionando la sostenibilidad del sistema de pensiones español, cuando se plantea que las pensiones que están cobrando la mayoría de los jubilados no les da después de una larga vida de trabajo para llegar a fin de mes, nosotros estamos asistiendo al penoso espectáculo de ver cómo se utiliza en España el dinero que es de todos. 680 millones de euros robaron en el caso de los ERE falsos en Andalucía, según la sentencia que acabamos de conocer estos días. Y todavía quedan unos cuantos casos de este tipo por resolver. Pero es que en un informe de la semana pasada del Banco de España venía a reconocer que 42.000 millones de euros, es una cifra que me marea, 42.000 millones de euros no los vamos a poder recuperar del rescate de las cajas de ahorro que los políticos convirtieron en falsos bancos y hemos tenido que ir al rescate suyo con el dinero de todos. Mientras tanto, desde Europa ya se prevé, se predice y se anuncia otra crisis y se empieza a presionar al gobierno español para que nos apriete, porque al final los paganos de la crisis siempre somos los mismos. Esa es la misma Unión Europea que ha sido incapaz de forzar que se hagan efectivas las euroórdenes para que los delincuentes que están fugados, refugiados y protegidos en países como Bélgica, en países como Escocia, en países como Alemania, no se traigan a España para sentarse enfrente de un juez de un tribunal español. Y yo quiero preguntarme también, ¿esos países se comportan como amigos? ¿Se comportan como aliados? Nosotros pedimos a nuestro gobierno una cosa: actúen con dignidad, porque la dignidad de España es algo que ni se malversa ni se vende, sino se defiende y se protege. Lo primero que tienen que hacer es denunciar el sistema de la euroorden y no colaborar con esos países ni en materia policial, ni en materia judicial, ni en materia de inteligencia, hasta que no cumplan los compromisos internacionales que tienen contraídos con nosotros. Me quiero preguntar también, ¿de verdad se creen en esos países, sus gobiernos y sus tribunales, las mentiras que van contando los separatistas? Que, por cierto, la acción exterior del gobierno español, de este y del anterior, deplorable, porque les ha permitido imponer su relato, mientras que cuando ha querido contrarrestarlo ya ha sido demasiado tarde. Pero ¿de verdad se creen en esos países que España es una dictadura y que aquí no se respetan las libertades públicas y los derechos fundamentales? ¿A qué vienen entonces sus naturales de turistas? ¿Qué es lo que ven cuando vienen a nuestro país y los que residen aquí? Esa es la imagen de verdad que tienen de nosotros. Bueno, pero el gobierno del Partido Socialista y sus aliados están preocupados en otra serie de cuestiones. En otra serie de cuestiones que, como cuando hablaba al principio, ya me refería a ella. Han sembrado la pedagogía del mal y están empezando a recoger sus frutos podridos. Aquí se han sacado los fantasmas del pasado para hacer política en el presente, para dividir a los españoles, a las familias, a los amigos, a los vecinos. Y eso es alta traición. Y siento utilizar trazo tan grueso, pero es que es así. O sea, lo que no se puede, y perdonen por la palabra, es encabronar de esa manera el tono y el ambiente político en nuestro país. A nosotros, sin ir más lejos, se nos encasilla en uno de los bandos que combatió en una guerra de hace 80 años. Y se nos dice, yo lo he leído, que somos algo así como los herederos del bando ganador. A nosotros, herederos del bando ganador. Nosotros no hemos ganado nada, nunca. Siempre hemos perdido. Nosotros somos los perdedores. Nosotros perdemos cuando una persona a la cual se le había reconocido el derecho a la dependencia fallece sin haber recibido la más mínima prestación. Nosotros perdemos cuando una joven madre tiene que volver a casa de sus padres con un niño pequeño porque ha perdido su trabajo, no puede pagar una vivienda y no puede desarrollar un proyecto de vida. Nosotros perdemos cuando un enfermo necesitado de una intervención quirúrgica fallece en una interminable lista de espera en el país que tiene los mejores profesionales, sin duda, de la sanidad del mundo, pero que tiene la desgracia de que la sanidad pública está gestionada por políticos incompetentes. Nosotros perdemos cuando los jóvenes españoles se tienen que ir de España una vez finalizados sus estudios, porque aquí lo que encuentran es paro y precariedad.
Nosotros perdemos cuando salimos un día a la calle y nos encontramos que la empresa de toda la vida, el comercio de toda la vida al que acompañábamos a nuestros padres y a nuestros abuelos cuando éramos pequeños, se ha visto en la necesidad de echar el cierre porque no puede seguir adelante agobiado por los impuestos. Nosotros perdemos cuando una persona o cuando una embarcación naufraga en el mar Mediterráneo, llena de sueños que jamás se podrán realizar, y tripulada por personas engañadas por las mafias, contra las que nuestros gobiernos europeos se deberían de aplicar con mayor contundencia. Nosotros perdemos cuando una mujer es asesinada porque creía el hombre de su vida, cuando su vida realmente le pertenecía a ella y nadie tenía derecho a quitársela. Nosotros perdemos cuando un padre separado languidece sin poder ver crecer a sus hijos porque unas leyes injustas los han puesto a los pies de una desaprensiva. Y nosotros estamos hasta las narices de perder y queremos convertirnos en ganadores. Nosotros queremos ganar junto con una mayoría de españoles, porque estamos convencidos que somos muchos, queremos ganar una nueva España, una España unida, más justa, solidaria, libre, democrática y soberana, una España en la que se respeten los derechos de todos y todos respeten los derechos de los demás. En eso hemos estado durante estos años y en esto vamos a seguir estando, y para eso emplazamos a todos aquellos que nos quieran seguir. Muchísimas gracias y España siempre arriba.